Miro yo, a usted. Gracias, amigos televidentes, por estar en sintonía. Karina González de Rotman es mi nombre. 12 de mayo del año 2015. Le damos la bienvenida al señor Andrés Ayau. Gracias por estar aquí. Karina, muy buenos días. ¿Qué tal? Y gracias al señor Ricardo Méndez Ruiz también por estar acá. A usted mil gracias por la invitación, Karina. Es un honor. Gracias. Vamos a hablar un poquito de lo que está sucediendo en el país. Si lo queremos ver como crisis, hay una crisis en el área de corrupción que involucra a burócratas y a parte del sector empresarial, no todo por supuesto, a unos cuantos empresarios que se han atrevido, tal vez recientemente o tal vez hace mucho, tal vez es una manera de conducta entre las familias, de defraudar al fisco. Hay que dejar claro que también hay mucha malestar o mucha incertidumbre por ciertos grupos de personas que pueden ser políticos, que pueden ser empresarios, que pueden ser simples personas, que inclusive pueden ser líderes religiosos, que pudiesen estar involucrados en las declaraciones que dio la famosa señora Reina del Sur, la señora Marjorie Chacón, quien ya fue condenada a no sabemos cuántos años y que su sentencia va a guardar reserva 5 años, si no estoy mal, el lunes de la semana pasada. Esto tiene a muchas personas muy nerviosas porque personas inescrupulosas que les gusta hacer dinero fácil y les gustan los lujos de una manera fácil, se han atrevido a blanquear dineros, tanto del narcotráfico como del presupuesto de la nación, y también se han atrevido a solo llevarme este bultito de aquí para allá y un montón de cosas. Es necesario hacer un énfasis. Esas personas que están dentro de esas categorías tienen problemas. El resto de millones de guatemaltecos no tienen problemas. Entonces hay que entender muy bien de que no podemos, por defender a un grupito de personas que se han comportado a la par del Estado de Derecho y no han respetado nuestras leyes, lo han violentado, que por eso nosotros vamos a ser los tontos útiles de ser sorprendidos y tratar de bloquear las elecciones, número 1, y número 2, de tratar de hacer un rompimiento técnico del orden constitucional. Eso es lo que a mí me tiene de verdad bastante enfadada, más enfadada ver que hayan grupos de hermanos de líderes sociales que aquí en Beacanal han sido también recibidos de albergados, que para los que nos siguen los pasos se podrán dar cuenta que nuestra filosofía es muy social, y verlos ahora mordiendo el anzuelo de un grupo de guatemaltecos que sí tienen problemas, que no son precisamente ellos, vayan a ser la consecuencia que la pita se rompe por el lado más frágil y van a ser los primeros en estar en problemas. Yo creo que debemos de hablar. Ustedes dos representan al sector empresarial, cada uno en su rama. Pues para los que no saben, Andrés Ayau es un hombre empresario, formador de un partido político. El padre fue, le decían Muso Ayau, ¿verdad? Le decían Muso Ayau. Le decían sí. Muso Ayau. Ustedes, amigos oyentes, saben que yo estudié en esa universidad, en la Universidad Francisco Marroquín, que podré compartir unas cosas y la gran mayoría no. Pero lo que vamos a ver ahorita es cómo dos empresarios pueden defender el Estado de Derecho y cuál es su pensamiento con respecto a las personas que pudiesen estar ahorita involucrados en actos delictivos. Usted es un nuevo amigo, Andrés, así que le vamos a ceder el uso de la palabra. Ricardo, ¿está de acuerdo conmigo? Por supuesto, claro que sí. Y además comienza con A, y Ricardo es la R. hay que tener mucho cuidado. Primero el alfabeto, la A y después la R. La segunda. Así que bienvenido, Andrés. Pues muchas gracias, Karina. Es un gusto estar acá, poderme presentar. Yo soy Andrés Ayau, tengo 58 años, he sido empresario toda mi vida, hasta hace 2 años y medio. Tengo 2 nietos y estoy muy preocupado por la situación de Guatemala. Muy preocupado. Guatemala ha vivido por más de 300 años un gran problema.
y ahorita está reventando nuevamente. Nosotros, con el nuevo partido que hemos formado, deseamos modificar el sistema, rescatar las instituciones, establecer un imperio del derecho. Guatemala nunca ha contado con uno. Han habido dictaduras de religión, han habido dictaduras militares, dictaduras de militares, de todo tipo de dictaduras. Pero nunca ha habido una oportunidad para que realmente los ciudadanos tengamos el control. No nos han permitido trabajar libremente, siempre han habido privilegios, siempre han existido favores, y todavía los tenemos. ¿Lo puedo interrumpir, Andrés? Sí. Cuando usted habla de dictaduras conjuntamente con privilegios en el sector empresarial, me imagino, ¿a qué se refiere? Bueno, hemos vivido con que existido muchos industriales a los cuales tienen protecciones arancelarias muy fuertes, donde una camisa tenía que pagar más de 60% de impuestos para poder entrar, cuando en otras partes se vendía a $10, aquí se tenía que vender a 70. Entonces, ¿quién es el responsable? ¿Quién es el que paga el pato con ese tipo de situación? ¿Verdad? Y así hay muchos ejemplos con productos, pero a las personas, al ciudadano común y corriente, a la señora, a la que compra útiles, a la que compra uniformes, todo le sale más caro. No tienen un poder adquisitivo real, no tienen esperanza de sobrevivir o de salir adelante. Van a progresar lentamente, porque todos hemos ido progresando a través de la historia. Ya no somos tan pobres como hace 200 años. Pero sí, falta mucho. ¿Por qué nos empecinamos en seguir siendo un pueblo pobre? Esto que está pasando ahora es increíble, es un problema grandísimo, pero es el mismo, y es lo mismo que va a ocurrir dentro de 4 años, y es lo mismo que va a ocurrir dentro de 8 años, o dentro de 15 años, dentro de 20 años. años. ¿Y es lo mismo que se dio en el gobierno pasado, antepasado y más para atrás? Por supuesto que sí. ¿Usted cree que ese problema de la línea, recientemente descubierto, no existió en el gobierno Oscar Berger, por ejemplo? Por supuesto que existió en la época de la colonia también. De Guatemala era prohibido manejar el oro y la plata. Entonces, ¿qué hicieron las personas que tenían plata? Fundían, hacían vasitos, acitas, etcétera, y se lo llevaban a Perú y después lo comerciaban bajo de agua a Estados Unidos o Europa. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué Guatemala no sale de ese problema? ¿Qué estamos haciendo para salir de ese problema? Porque no queremos salir. El problema es que decimos, ahí sí mantengamos un grupito, mantengamos este grupito de poder aquí, mantengamos un grupito oligárquico y el resto somos, ¿qué? ¿Sus plebeyos? Por supuesto. Los chapines somos plebeyos. Hemos sido plebeyos por 500 años. Pues el día que nos toque como Venezuela o lleguemos a tener un nivel como Cuba, entonces tendrá que haber una revolución armada para votar a ellos, votarlos. Entonces, ¿qué sucede? Que vienen y tratan de imponer un sistema en el cual no existe un imperio del derecho, no existe un sistema donde la ley sea igual para todos, un sistema donde usted puede importar lo que quiera, donde Ricardo puede importar los zapatos, las camisas, el azúcar, el pollo, lo que quiera. ¿Por qué eso no se puede hacer en Guatemala? ¿Por qué, Andrés? Porque vivimos en un sistema que favorece y que privilegia a las personas. ¿A todas? No, por supuesto que no. Por eso es que yo le mencionaba que han existido épocas en las cuales han habido las iglesias o las religiones, grupos de religiosos, han existido empresarios, han existido los militares, y así hay muchos grupos que han manejado el país por etapas, por épocas. Entonces, ¿a quién le toca ahora? Podríamos decirlo. ¿A quién le toca en estos próximos 4, 15, 18 años? Si los ciudadanos no se percatan de esto, pues no les va a tocar a ellos. Así de sencillo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Modifiquemos el sistema jurídico de Guatemala. Establezcamos un sistema donde los jueces tienen la autoridad correcta para poder enjuiciar al presidente, que no haya que hacer manifestaciones. O a un diputado que mata a su novia y por tener inmunidad política, ahí sigue. O un presidente que se va a Panamá. ¿Por qué insistimos en eso? Tal vez usted me pueda decir, yo no sé. Pero lo que sí estamos proponiendo es ese cambio. ¿Queremos? Bueno, pues tomemos la decisión. Y empecemos.
¿Qué es lo que hay que hacer? Fortalecer el organismo judicial. ¿Cómo se debiesen de respetar las instituciones de la República? El día de hoy, Andrés, tenemos una república, una democracia pequeña, grande o mediana que nos ha costado muchísima sangre, llanto, dolor, orfandad, retraso, huellas en el alma de ambos bandos, cosas y cicatrices que no terminan de sanar en ninguno de ambos bandos, ¿verdad? Me van a parar. Ok, entonces la pregunta es, ¿cómo debiésemos de afrontar esta situación? ¿Usted tiene problemas? ¿Usted es uno de los empresarios que tiene problemas por defraudación o que lavó, que está metido en narcotráfico? Por supuesto que no, por supuesto que no. Pero sí me he visto obligado en muchas ocasiones a buscar formas para poder salir adelante, y no estoy dando mordidas, no estoy yendo a negociarle al gobierno mis importaciones o mis productos o cómo vender. Lo que sí soy es que soy una persona que ha sido atacado directamente por la SAT, por ejemplo. Pasa que me han asaltado en la calle ya 3 veces con pistola, ¿verdad? Creo que todos los chapines hemos sido asaltados de una u otra forma. Pero el problema es, ¿cómo paramos eso? ¿Qué es lo que se necesita para que realmente... ¿Cómo paramos a los empresarios corruptos? Quitando privilegios. Y eso es re fácil. Eso es lo que todo el mundo cree que tiene que ser difícil la solución. La solución es muy sencilla. Pero si están pidiendo 50 años más de prórroga, porque si no, no sé ni qué terremoto va a pasar aquí. Mire, a todos los van a asustar con el petate del muerto. Y mucha gente se deja, porque nunca se han tomado el tiempo para analizar qué es lo que hace a un país grande, pacífico, con progreso. Ninguno lo hace. ¿Cómo eliminar todos los privilegios? Lo podemos hacer un día. Un día. Pongamos el IVA al 10% para todos. No hay exoneraciones, no hay nada, no hay que pagar ni UCI, ni impuesto de la renta, ni nada. Ni el ISO. Ni el ISO, ni nada de eso. Todo eso se acaba. Guatemala con el 10% hasta podría empezar a pagar su deuda que tiene acumulada de tantos años. La economía informal, que está alrededor del 75% hoy día. ¿En cuántos años puede regresar y ser formal? Perdón? ¿Cuántos años? Pues yo estimo, o nosotros estimamos que en 2 años, tal vez un 20% ya se formalizó, porque es más fácil. Si usted va al súper y compra una taza como esta tan linda, paga su impuesto. Ya estuvo. Si usted consume mucho, pues paga mucho. Si yo compro un barco, pues pago el IVA del barco. Si compro zapatos, pago el IVA de los zapatos. Pero todos pagamos. Cuando la señora de San Juan Ostuncalco vaya a vender, va a emitir una factura, un comprobante sencillo que no tiene que ser autorizado por la SAT, como es hoy día tan engorroso. Es un documento sencillo. Pero a ella le interesa hacer factura, porque cuando ella tomó el bus o el transporte, le cobraron el IVA. Entonces ella necesita deducir ese impuesto. Entonces todos nos volvemos agentes fiscales de la noche a la mañana. Están haciendo una moción. Me sorprende ver que usted piense que no quiere privilegios viniendo de un pensamiento de derecha. ¿Le podemos explicar esta diferencia al amigo televidente? Porque sabemos que su padre fue fundador de la Universidad Francisco Marroquín, es una persona que está muy en alto, aún día, en esa universidad y en el ambiente guatemalteco, pero entonces, ¿cómo es que muchos de los que pudiesen haber estudiado ahí también les fascinan los privilegios, tienen voceros en diferentes medios de comunicación gritando que necesitan ese tipo de leyes y de protección? ¿Cómo es y dónde está la diferencia entre una acción humana, un von Mises, un Hayek, un Adam Smith y lo que realmente está viviendo en el mercado guatemalteco? Pues mire, yo me tocó tener la fortuna de ser hijo de mi papá. Pues fue algo que a mí Dios me dio, no fue algo que yo escogí. Ahora, él se percató que en Guatemala no había trabajo, cuando él tenía 24 años, y pensó qué hacer para que en Guatemala hubiera trabajo. Empezó a desarrollar sus ideas. El CES, ProReforma, la universidad. Él como empresario
en 1900, cerca del 80, 70 y algo, 80, él se presentó al Congreso a presentar una moción, porque él producía electrodos. Él llegó y dijo, señores, yo soy competitivo mundialmente, vengo a solicitar que se eliminen todos los impuestos de importación. En el 76, por ahí. El proyecto de él se presentó la primera vez en 1970, se volvió a presentar en 1983, se volvió a presentar en el 90, o sea, se ha presentado muchas veces a Guatemala. O sea, lo que yo estoy proponiendo, o lo que se propone en el PLG, no es algo que nos estamos inventando. Además es algo que insistió en la época de Confucio. Mientras usted mantenga un gobierno pequeño, concentrado, en lo que es realmente pertinente para el gobierno, entonces puede tener un país en paz y que progrese. Y eso se ha demostrado, como le digo, por más de 3000 años. Y la historia puede hablar. Los países que han cambiado, que deciden tener un rey, que deciden tener otra cosa, que deciden poner impuestos, que deciden mantener un grupito que favorezca, favorecido, no camina. Entonces, ¿qué les gustaría que hagamos? Nosotros estamos presentando una propuesta muy sencilla. Digamos, la ley se le tiene que aplicar por igual a todos. Es muy sencilla. PLG. Partido Liberal de Guatemala. Ok, muy bien. Ricardo. Y nuestro barrilete es un símbolo de Guatemala que significa mucho y las tradiciones de Guatemala, por las tradiciones. Partido Liberal de Guatemala. Barrilete también es libre. El barrilete es libre, implica muchas cosas. Para poderlo volar necesita un equipo de personas que juntos jalen. A veces se cae uno y vuelve a correr la punta para empezar a jalar. Necesita una cola, que es el timón. Necesita 3 puntos de sujeción. Que es una analogía muy interesante con la nuestra, porque es la vida, la libertad y la propiedad. O sea, si esos 3 puntos, o esos 3 aspectos se le garantizan a usted o a todos, entonces va a tener paz, entonces va a poder comerciar, entonces puede crecer, entonces puede educar a sus hijos, entonces va a poder tener salud. Pero mientras no lo hagamos, pues seguiremos viviendo como estamos con Guatemala, progresarán otros países en el mundo, otros países saldrán adelante. Y aquí solo unas cuantas familias con privilegios van a poder progresar. Es como le dije yo a uno de ellos una vez, mira, te vieron en el súper, ibas de shorts y con jeans. No, no puede ser. Sí, te vieron, estás en Miami. Aquí en Guatemala no puedes ir al súper. Yo estoy de acuerdo, se tienen que eliminar, no solo esos, todos los privilegios. El sindicato de maestros, o sea, hay que empoderar a las personas para que puedan vivir su vida con libertad, con paz y armonía. Ok. Al regresar de la primera pausa comercial, Ricardo, gracias por estar aquí. Ese es el símbolo del partido nuevo de ustedes. Volvámoslo a poner, Mirna. Al regresar de la primera pausa, vamos a entrar de lleno con qué opina Ricardo Méndez Ruiz con esta crisis que nos están haciendo vivir. Breve pausa, ya venimos. Ahí. Gracias amigos de Vea Canal por seguir en sintonía. Karina González de Rotman es mi nombre. 12 de mayo del año 2015, como lo anunciamos en el segmento anterior. Bienvenido Ricardo Méndez Ruiz, gracias por estar aquí. A usted, mil gracias. El micrófono es todo suyo. Muchísimas gracias. Sí, siempre en el orden de ideas que corresponde a la crisis actual.
que tienen mucho que ver precisamente con lo que Andrés platicó hace un momento. Lo que sucedió el 25 de abril, no cabe duda, fue un parteaguas para Guatemala. Fue una concentración histórica, como no se daba en nuestro país, no recuerdo yo desde hace cuánto tiempo. De alguna manera se parece a lo que sucedió con el caso Rosenberg durante la época de Álvaro Colón, pero las intenciones son diferentes. Ahora se pidió un cambio. Y ojo, porque Guatemala tiene manifestaciones de distinta índole casi todos los días. Las vemos en distintos puntos del país. Pero esta tuvo algo especial. Estamos hablando de una manifestación de 8, 9, 10 mil personas que acudimos a la Plaza de la Constitución de manera pacífica. Tengo entendido que ni siquiera quedó basura tirada después de la manifestación, no hubo pintas, yo vi que se respetaron incluso los arriates del Palacio Nacional. No quemaron llantas. No quemaron llantas, no hubo lastimados, de repente algún asoleado habrá habido por ahí, pero nada más. Pero la repercusión que tuvo esa concentración el 25 de abril en el ámbito social en nuestro país fue tremenda. Entonces, hay varias cosas que tenemos que analizar aquí. ¿Vale la pena repetirla? Yo creo que sí. Y creo que la manifestación del próximo sábado 16 de mayo va a ser mayor aún que la del 25. Ahora, lo que no es válido es que se desvirtúe el propósito de la concentración. Nunca se ha pedido... ¿Cómo se puede desvirtuar? Nunca se ha pedido, que yo recuerde, de las personas que concibieron esa concentración, que la provocaron, que la hicieron regarse por todas las redes sociales, que al final lograron que esa gran cantidad de gente llegara a causar ese gran efecto. Nunca plantearon, según entiendo yo, un rompimiento constitucional. Ahora, hay una cosa muy importante, saliéndome un poquito del tema para después regresar a este. Si nosotros analizamos a los mandatarios, a los presidentes, a lo ancho del mundo y a lo largo de la historia, nos damos cuenta que todos tienen un común denominador. Fidel Castro, Ronald Reagan, Bachelet, el doctor Arévalo, Arbenz, Castillo Armas, y así podemos irnos y mencionar una gran cantidad de personas a lo largo de mucho tiempo. Comparten cierta característica, nos gusten o no nos gusten. Son personas con un coeficiente intelectual alto. Solo Guatemala, ahora, y creo que lo comparte con Venezuela, tiene la triste gloria de tener un presidente tonto. Lo que estamos sufriendo ahora es la consecuencia de la falta de liderazgo y de la estupidez del mandatario de la nación, Otto Pérez Molina. Varias cosas, y aquí regreso al tema de la manifestación. Varias cosas quedaron claras. Ya la gente está cansada, ya no quiere ladrones, ya no quiere, Karina, promesas falsas, ya no quiere populismo el pueblo, ya no lo aguanta. Este fue un mensaje muy fuerte el que se envió a este gobierno, pero lo más importante, a pesar de que haya redundado en la salida de la vicepresidenta Roxana Valdetti del gobierno, lo más importante es el mensaje que se le manda a los próximos gobiernos, Karina, al siguiente y al otro y al que le va a suceder a ese. El pueblo ya no aguanta. Recordemos que una manifestación... ¿Y el mensaje que hay que mandarle a los corruptos empresarios, dónde queda? Es que Ricardo, la gente se refiere no solo al gobierno, la gente se refiere a todo. Porque corruptos no solo burócratas. Recordemos que hay corruptos y hay corruptores. No existe un corrupto sin un corruptor. Y eso lo demuestra la lógica, lo demuestra la historia. La vida entera. Exactamente. Ahora,
aquí retorno un poco a lo que nos acaba de platicar Andrés. Y yo creo que la solución no está definitivamente en establecer un régimen policíaco en las aduanas. No, hay que cambiar el sistema. Y yo creo que lo que Andrés propone es válido, es cierto. Es lo que han hecho los países que han salido adelante en el mundo, especialmente en el Asia. Si nos eso vamos no al es de la pasado noche reciente. a la mañana, eso toma tiempo, es un tema que hay que pensar y no se puede hacer tan rápidamente como Pero no toma demasiado abrir tiempo, y cerrar Karina. los ojos. Pero no toma demasiado tiempo. Yo creo que no es algo que debe tomar demasiado tiempo, es cosa de decisión. Eso Ahora, es lo importante. es Pero cosa que de debe de decisión. ser una decisión que este gobierno ya no va a tomar. Este gobierno Karina, va a dejar el gobierno Karina, el 14 de las 14 ¿Quiénes en se 8 oponen, meses. quiénes se oponen a que se haga el cambio? Karina, explíqueme usted qué decisión ha tomado este gobierno. No ha tomado ninguna. Fíjese que, Pero le aseguro que usted votó por ellos. por supuesto que voté por ellos. 2 millones de personas votamos Yo por en la ellos. primera vuelta no voté por él. No, yo sí voté por ellos. Claro que voté por ellos. Fíjese que este gobierno no ha tomado una sola decisión, y yo lo he escrito en mis columnas de opinión en el diario El Periódico. A mí me da la impresión de que el presidente tiene una caja de cambios que tiene solo una velocidad, y es retroceso, nada más. Retroceso. ¿Cuántas veces? O neutro. Sí, ¿cuántas veces el presidente ha tomado una decisión y a los 2 o 3 días, con la menor presión, se retracta? El presidente, cuando se dio la crisis, que es crisis para los evasores y defraudadores, ¿verdad? Para los que pagamos entero el impuesto, no hay ninguna crisis. Pero para esos que pertenecen a los de la línea, que se les levantó la camisa blanca, entonces el presidente propuso los nombres de unos eruditos, brillantes, economistas, que algunos de ellos ya pasaron y han sido burócratas de otros gobiernos, y que Fuentes Knight, por ejemplo, dijo que él no aceptaba, porque no. Él propuso que vinieran gentes eruditas en la materia a que le dieran una salida al tema. Entonces, por ejemplo, habría que preguntarle a Raquel Zelaya, habría que preguntarle a Richard Aikenhead, ¿qué piensa de lo que estamos proponiendo hoy? Que sea un flat tax. Usted me está hablando de un flat tax. Es equivalente a un flat tax, Ok. es un IVA. Sí, pues. Pero es que, Karina, ¿por qué le el vamos...? tercer hombre más rico del mundo, Warren Buffett, habla de un flat tax. Claro. ¿Verdad? Que una manera de Confucio. reactivar la economía. Confucio lo dijo. Queremos una nación rica. Cobremos un pequeño impuesto. Y dejemos de Pongamos- tener tanto y él- burócrata. Lo que pasa es que no necesita burócratas. Porque Automatizado. usted sabe dónde educar a sus hijos mejor que el que está en el palacio. O digo yo, pues que sí lo sabe. Ojalá yo que no sí. voy a... Ojalá que sí sepa. A ver, Pero- yo le pregunto, Ricardo, perdón que lo hemos interrumpido y le Sí, volamos la sí, palabra, no, ya se la no hay regresamos. problema. Pero espéreme, Ricardo, entonces, lo que ustedes están proponiendo, entonces, ¿por qué no a esas vacas sagradas, vacas muy inteligentes, les decimos, no por ofender a la vaca ni ofenderlos a ellos, ¿verdad? Pero se les dice los monos sabios o las vacas sagradas o demás, ¿por qué no le decimos a ellos que lo propongan? Pero ni siquiera se han querido Que no les enlodar las interesa. manos y los pies para buscarle una salida, Richard, que diga, Fuentes Knight se zafó, son buenos para Es que escribir mire, columnas, Karina, pero no para es que el asunto operativizar. es no pedirles que lo propongan, la cosa es Sí. preguntarles por qué no lo propusieron en su oportunidad. Sí, ellos porque ya la gran participaron en el mayoría gobierno. han sido burócratas. Mire, Raquel Zelaya agradece. yo no creo que hay que preguntar nada. Sí, mire, Yo ¿y no- por qué se le da ese protagonismo a Fuentes Knight cuando él endeudó a Guatemala o permitió que Guatemala se endeudara por 40 mil millones de quetzales? Entonces, ¿cómo es posible que venga él ahora a hacer el adalid, que se le llame y que él dé el tupé de decir que no, y además de exponer argumentos que no tiene la autoridad moral para exponer? 40 mil millones de quetzales, eso lo vamos a pagar nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos. Eso tenemos que agradecerle al señor Fuentes Knight. Además de que a mí me parece un terrible desleal y un gran traidor. Yo leí su libro. Y eso no se hace. Lo que él hizo fue no rendir cuentas, lavarse las manos para A no través ser de un perseguido por la justicia a través de un libro. Eso fue lo que él hizo. Pero entonces regresemos al tema. Entonces hay un tema que debemos de agilizar y es el tema de los pagos de impuestos. Un flat tax.
¿En qué momento, qué mecanismo de legal hay que hacer para poderlo llevar a cabo? Tiene que haber toda una serie de acciones paralelas a seguir en timing para poderlo hacer. Perdón. Porque el presupuesto de la nación está basado de acuerdo al sistema de tributación que tenemos ahorita, ingresos, egresos, recaudación, préstamos, donaciones y demás. O sea, hay que saber en qué momento se propone, en qué momento se aprueba, quién lo debe aprobar y en qué momento entra en vigencia. Eso se aprueba a través del Congreso, no nadie más. Ahora, serían caras nuevas, perdón. Yo creo que aquí lo que se necesita son cerebros nuevos en el tema financiero del país. Y yo creo que ese es lo que estaba proponiendo Andrés. Yo creo que en Andrés lo podemos ver. O sea, son cerebros nuevos con decisión. Porque esa es otra cosa. Usted puede pensar un montón de cosas, pero si no lo puede operativizar, no puede tener el carácter para ponerlo en práctica, entonces se va a quedar en una idea, en una intención. Solo una buena intención. Le voy a hacer dos comentarios a su pregunta anterior. Uno sobre mi papá. Cuando él se percató de la situación, y lo voy a hacer porque hay mucha gente que lo ataca, y lo atacó muy fuerte, pero él cuando se percató de la situación de Guatemala decidió que lo que había que hacer era educar a la gente, a las personas, empezar a un tema de educación. ¿Y dónde empezó? Pues con una universidad, pues empezó escribiendo artículos a través del CES y después decidió fundar la Universidad Francisco Marroquín con unos amigos. Hubo mucha oposición, principalmente del gremio jesuita. Luego lo atacaron los industriales, porque nuevamente lo están acusando de que él iba a abrir Guatemala y que sus privilegios se acababan. Eso está escrito, o sea que no es historia nueva. Entonces, los que lo atacan, lo hacen porque sabe que hay mucha gente que no va a ir a estudiar y no va a ir a leer qué pasó. Y como es normal, el último que habla es el que se queda con la verdad, ¿verdad? Entonces, a mi papá lo atacaron muchísimo. Él cuando fue candidato cuando entró Ramiro de León como interino a la presidencia, a él le propusieron para estar con él. El que se opuso fue el CACIF. ¿Cómo así? Los del CACIF se opusieron que mi papá entrara y abriera Guatemala, que quitara los privilegios, que quitara los favores, que quitara esa oligarquía que ha existido por tantos años. O sea, no es algo nuevo, Karina. Pero es algo que el pueblo debe de entender, porque si uno conoce la verdad nos hace libres. Pues, ese mensaje que usted dio, voy a agregar un comercialito así publicitario, es el que tenemos en la Universidad de Occidente. Se fundó una nueva universidad en Occidente, en Xela, para seguir educando personas. Estamos en Xela, estamos en Reu, estamos en Mazate, estamos en Coatepec, estamos 2 extensiones en Guatemala. O sea, estamos queriendo crecer por Guatemala porque entendemos que hay que hacer eso. Bueno, cierro comercial. Pero se acepta. Nosotros como partido, lo que proponemos es que las personas entiendan de que si a ellos les van a garantizar su vida, su libertad y su propiedad, es por lo que tienen que luchar. ¿Cómo hacerlo? Usted misma dice, es que no había una opción, no había una alternativa, ¿qué hacer? No sé. Bueno, nosotros hemos fundado el partido para que exista una opción. Es totalmente nueva. No hay ni uno de antes. Le puedo dar los nombres de todos y me va a decir quiénes son. Hay unos de la San Carlos, otros de la Landívar, otros que no fueron a la universidad. Tenemos un señor de Patzún, tenemos unas lideresas de San Antonio y Lotenango, tenemos otras lideresas de Sololá, hay gente de Jutiapa que nos llama, de barrios, que nos dicen, por favor, hagamos algo, ya no se puede. Entonces nosotros sencillamente estamos poniendo un vehículo, estamos invitando a las personas a que nos digan quiénes deben ser sus alcaldes, no que sean impuestos, quiénes deben ser sus diputados. Tenemos que reducir los diputados tal vez a 4 por departamento y se acabó el listado nacional y se acabó todo lo demás, fuera. Solo eso se puede hacer. Y los invitamos a todos a que decidan si quieren algo así. Porque es voluntario, eso es voluntariado. Pero si usted quiere que sus hijos se eduquen bien,
pues entonces no le permita a un burócrata que decida qué deben de ¿En estudiar. qué cree el partido PLG? ¿En qué cree? ¿Qué tipo de economía debería de regir Guatemala? ¿Su creencia económica Por supuesto, cuál la es? economía, lo que nosotros consideramos que va a brotar libremente, es la economía de mercado. Va a brotar. ¿Quiénes va a poner los límites a los empresarios que se salen del huacal, como lo han estado haciendo sobre pretexto de la libertad de mercado? Mire, si no hay impuestos de importación y no hay beneficios fiscales, ellos tienen que competir. Van a tener que competir por primera vez. No, por supuesto, no les va a quedar otra. Entonces es el mercado el que pone los límites. ¿Acaso usted puede subir el precio de su canal al 200% porque se le ronca la gana? No, no puede. No, ¿por qué? ¿Quién le impide? El mercado. Ahí No está la vende. respuesta. La señora que hace camisas en San Antonio me dice Eso cómo la suena vendo. lindo, pero eso no pasa en la vida real. En Guatemala no. En Guatemala no. Ricardo, ¿qué piensa? Poquito Mire, pasa, pero no, realmente no pasa. Creo que yo puedo... ¿Qué piensa de los privilegios? Mire, creo que yo puedo dar un aporte en la práctica, porque yo importé azúcar. A mí me tocó lidiar con los productores de azúcar nacionales. Y fue una lucha que duró alrededor de unos 5 años más o menos, por ahí. Recuerdo que en ese tiempo me invitó precisamente el doctor Ayau, el padre de Andrés, sí, a almorzar. Almorzamos unas 3 veces, tal vez los dos solos, a platicar sobre el tema. La primera vez que él me llamó, recuerdo que dije, oye, este señor, ¿con qué me irá a salir? Bueno, pero no puedo dejar de ir. Pero pues, vaya, pues voy a ir. Sí, bueno, está bien, pues lo voy a ir a oír. Y me sorprendió Tenemos una idea saber, errónea, ¿verdad? me sorprendió saber que él aprobaba lo que yo estaba haciendo. Y fue una lucha muy fuerte, fue una lucha bastante fuerte. Al final se demostró algo sumamente importante, muy importante, y es que se puede cambiar ese esquema económico tan rígido de nuestro país sin necesidad de matar a nadie, correcto, sin necesidad de secuestrar a nadie, correcto, sin necesidad de destruir infraestructura pública o privada. La agroindustria azucarera, personas que son mis amigos, gente a la que le tengo mucho aprecio, no sufrió realmente un daño significativo más que el de haber competido. ¿Cuál fue el resultado? Lo acusaron de no traer azúcar con no sé qué vitamina, Sí, Ricardo. sí, esa fue una de las maneras de los nenes. Esa fue una de las maneras de tratar de impedir la importación de azúcar. Campaña masiva, Ricardo. Y debo decir que ellos me auditaron hasta el último movimiento que yo hice. ¿Quiénes en son ese ellos? entonces, los azucareros. Ellos verificaron a través del Ministerio de Salud Pública que nuestra azúcar estaba bien fortificada, que pagáramos todos los impuestos que había que pagar, porque sí había un contingente libre de arancel en el que se tenía que pagar solamente el IVA. Hubo otra gran cantidad de azúcar que la importamos pagando impuestos y aún así fuimos competitivos, o sea, la importamos fuera del arancel. Pero lo más importante son 2 cosas, lo que les mencioné anteriormente, que se puede cambiar el sistema económico sin la violencia, o sea, no es necesario... ¿Podemos quitar todos los privilegios que han existido 500 años? Sí, no es necesario... Sí. ¿Usted está de acuerdo con quitar privilegios Por de los supuesto, 500 años? y se eliminan de la noche a la mañana. Okay. No es necesario ese marxismo-leninismo violento para cambiar el sistema económico, no, eso no es así. Y al final nos damos cuenta de que el principal beneficiado no fui yo, que hice un excelente negocio, un negocio sumamente rentable, que tengo que decir que en honor a la verdad me dio mucha plata, sino que el más beneficiado fue el consumidor. ¿Por qué? Porque a lo largo de 4 años
el precio del azúcar no subió. Entonces el precio de la canasta básica se mantuvo, pero hubo decisión. De un presidente. Hubo decisión por parte del gobierno. De un presidente, de un ministro de Economía. Hay que reconocérselo a Alfonso Portillo. Él tuvo la decisión, él dijo lo vamos a hacer y se hizo. Voy a hacer una pregunta para los dos. Hay cosas inauditas. El cilindro del gas es más caro aquí que la frontera del norte y que la de Panamá, ¿verdad? A ver si será ¿por qué será? Yo les voy a preguntar. ¿Cómo explicamos ser competitivos, que es la palabrita de moda para muchos ortodoxos? Es que hay que ser competitivo. Ajá, ¿cómo lo podemos hacer si la energía eléctrica es cara? Si aún dentro de la energía eléctrica hay privilegios solo para un sector. Ay, es que ellos son unas grandes industrias, Karina, cállese la boca. Es mala palabra lo que dice. ¿Cómo podemos hacer competitivo a todo el mercado sin privilegios? En cosas como el gas, la energía eléctrica, ¿cómo bajamos realmente la canasta básica? Lo que más se queja a las personas es, pero si apenas me alcanza para sobrevivir y comer y siempre estoy endeudado, probablemente es un negocio de alguien. ¿Cómo bajaría usted la canasta básica? Hay un tema muy importante ahorita, Karina, y es el de la gasolina. Sí, estamos pagando caro la gasolina. Fíjese que el precio internacional del petróleo, o sea, el precio del petróleo no ha subido, sin embargo la gasolina... Mirna, creo que como $53 el barril, más o menos. La gasolina, o ha habido de repente una leve subida en la última semana, pero la gasolina en Guatemala ha ido subiendo de precio más o menos de 2 meses para acá. Ahora, esas son cosas que tenemos que ir aprendiendo los guatemaltecos, que podemos controlar a partir del 25 de abril. Ahora, no quiero decir con esto que vamos a ir a hacer una concentración a las gasolineras, no, pero nosotros, los ciudadanos, hoy en día están empoderados, se empoderaron a partir del 25. Petróleo de hoy, si me subrayas el precio, porfa. 60, no. Subió un 1.78%. Pero está caro. Pero ha sido una subida mínima y que ha sido reciente. ¿Cuál es el precio del galón de gasolina en la frontera? ¿Sabe? La norte, la de México. Sí. Ni idea. Alrededor entre 21 y 23 quetzales. Porque son productores y refinan. Bueno, ¿cómo podemos hacer para que ese mismo precio sea en todo Guatemala? Hay que refinar acá, no hay que sacarlo. No, si ahí está en la frontera. ¿Por qué no lo podemos traer hasta acá legalmente? Pues sí. ¿Sabe cómo se hace? Sí, abrir las puertas. Y es de la noche a la mañana. Se puede hacer también requete fácil. Elimina todos los impuestos de importación de la gasolina. ¿Usted quiere que el pueblo tenga riqueza o quiere que el gobierno tenga riqueza? ¿Qué es lo que más le interesa? Tenga. Okay. Y lo más importante, ¿qué es lo que más le interesa a usted? Y lo más importante no es riqueza, el bienestar común. Para decirlo de una forma más entendible, es que comer. Ajá, imagínese que el galón de gasolina baje de 30, 26, que está en algunas gasolineras, que baje a 21 mañana. ¿Qué pensaría el señor del camarógrafo para poder llegar a su casa? Feliz. Ya le sobraron 5 pesos más. Puede comprar azúcar para sus hijos, puede comprar lo que sea. Eso se llama tortilla, que sube su poder adquisitivo. Eso es lo que implica el poder adquisitivo. Eso es lo que la gente debe recibir, las personas. El precio internacional no lo vamos a controlar, nunca. Pero sí, ¿por qué hacer a nuestra gente pobre? Llamamos males. Bueno. Ahora hemos visto recientemente el peor manejo del erario público, que nace precisamente, o que se abastece precisamente de nuestros impuestos. Entonces es un motivo más. ¿De verdad es el peor, o es que el pueblo se cansó, o es que algo pasó, o es que los excesos de la vicepresidenta rebasaron? Porque, perdóneme, el gobierno de la UNE fue exageradamente corrupto, exagerado, hay muchísima gente todavía en la cárcel. Y el de Oscar Berché, ¿se recuerda cuando en camiones sacaron del aeropuerto millones? O sea, es que a Guatemala también le da amnesia. No, pero nos da amnesia los niveles de corrupción. Por mucho, Karina, ha sido el peor.
Y a mí me duele. ¿Dice quién? A mí me duele, especialmente porque es el gobierno de un militar. Sí. Es el gobierno de un Ustedes tenían la comandante general del esperanza ejército puestas en él. militar, que además el día de ayer propuso como candidato vicepresidencial al Congreso a un exterrorista, Adrián Zapata. El presidente de la República ayer le dio la oportunidad a un exterrorista de llegar a ser presidente de la República. Es muy probable, yo creo que es lo más probable que Otto Pérez no llegue a terminar su periodo presidencial, desafortunadamente. Eso es muy peligroso decir. Totalmente. Puede ser un delito de sedición. Totalmente, bueno, que nos caen. ¿Pero por qué? Que nos ¿Cree caen. usted que no? Mire, la situación de Otto Pérez Molina es precaria, es sumamente precaria, es absolutamente precaria. Y él la hace más precaria todavía al haber presentado esa terna al Congreso de la República. Ahora, para el ejército de Guatemala, y lo sé porque yo he platicado con una Pero gran el cantidad de Congreso de la oficiales, República es quien va a elegir con 80 votos. quien va a elegir al próximo diputado, esta es otra cosa, Karina, Con 80 votos elige. quien va a elegir al próximo vicepresidente, que probablemente llegue a ser el presidente, ¿Por es qué? es el señor, ¿Por qué el presidente? ese señor, Si yo de verdad no quiero que Otto Pérez Molina se vaya, ya falta muy poco para que termine su mandato. mire, Ya falta Karina, muy hay poco. que saber separar lo que uno quisiera que fuera de la realidad. Yo, en mi ¿En columna, qué cambia las cosas si las cosas hay que cambiarlas de fondo, si se queda mire, o se Karina, va tan pocos en mi meses? última columna de Los cambios opinión, son otros los que hay que hacer. en mi última columna de opinión en el periódico, yo le exigí a Pérez Molina que él resista hasta el 14 a las 14. Sí, debe de Eso es lo resistir. que tiene que hacer. Porque cualquiera se encarama en la ola y lo que nos va a Totalmente. llegar lo que va a llegar ahí es terrible, y cómo nos lo quitamos Ahora, después. Fue buen militar. Mire, ¿sabe Sí, qué? él luchó por El Guatemala. hambre del poder y las mieles Ahora, del poder, ¿quién se va a importante, querer Karina, bajar de ahí? ¿quién va a escoger al próximo vicepresidente? El Lo va a Congreso. escoger Manuel Valdizón. Él controla el Congreso y él lo va a escoger. Él no controla el Congreso, eso es mentira. Usted está menospreciando a No, la no. bancada de Creo. Totalmente. Usted está menospreciando a la bancada No, y de no- todos. Bueno, pongamos el y lo- Twitter de Sandra Torres, por favor. Y lo en que hago- pantalla. lo que hago, Ella de Karina- entrada sabe que dijo de una manera cobarde, nosotros no vamos a elegir. Entonces, ¿por qué si se les paga a los diputados Bueno. para que aunque sea voten en contra, razonen su voto, pero ese modito raro de mi bancada no va a elegir? Bueno, Y entonces quieren cambios, si no entonces están ahí presentes. con más razón, y por eso le digo, hay que saber separar lo que uno quisiera que fuera de lo que es. Esta señora es una persona mediocre, lo está demostrando ahora con sus declaraciones, y le está dejando, Pongamos el tweet, Mirna. y está dejando en manos de Manuel Valdizón la elección del próximo vicepresidente, que posiblemente llegue a ser presidente de la República. Entonces, es un panorama realmente difícil. Yo se lo he comentado en programas anteriores, Karina. Yo Ahí está no la estoy de bancada del acuerdo, PP, que yo también no estoy- tiene, ¿cuántos diputados tiene la bancada del PP? ¿20 y algo? No, pero, 30 pero y algo. líder y PP son la misma cosa, Karina. No, eso es Sí. eso es muy libre de decirlo. No son la misma cosa, le puedo garantizar que no son la misma Karina, cosa. yo tengo quisiera- amigos en todos los partidos y mire, no son la misma cosa todos, cada Mire, quien A mí me tiene su encantaría, agenda. a mí me encantaría que sucediera algo. Que los que están postulándose propongan por lo menos que eliminan privilegios. Eso no lo va a hacer nadie. Bueno, que propongan Eso eliminar lo la hacemos inmunidad nosotros, que política. es un deseo. Bueno, pero comprometámoslos. Se juntaron 15,000 o más personas en la plaza. Pongamos metas específicas. No lo va a poder hacer una Adela de Torreviarte, o no lo va a poder hacer un Contreras, un ministro Contreras. Mire, ninguno lo y va a no hacer. lo va a poder y todo hacer. lo que van a ofrecer otra vez va a ser que el mundial, que vamos a ir al mundial, que vamos a dar el bono 15, que vamos a hacer lo otro. Van a llenarnos de mentiras. Pero en Y este no van a caso, lograr Andrés, hacer en este nada. caso la situación es muy particular porque ni siquiera tienen que ofrecer nada. Ellos están llegando, como Solo usted bien deben dijo, determinar. ellos resultaron Va a en ser esa- el mayor anhelo de resultaron en lo que la pasa boletera de la ola. Con esto culminan su carrera. Con Mire. llegar a ser vicepresidentes, ¿cuánto falta? Falta junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 7 meses y un poquito. Nosotros como ProReforma, cuando empezó el gobierno de Otto Pérez,
decidimos hacer un intento con Otto. Irónicamente dijimos, este es un señor que ha sido militar, que ha luchado por Guatemala, que arriesgó su vida, todo lo que hicimos. Entonces, vamos por lo menos a tratar de hablarle 5 minutos. Perdón, Mirna, ¿qué es eso? Orlando Blanco, jefe de la bancada del partido Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, afirmó que su postura es en contra de los 3 aspirantes por ser funcionarios públicos. Considera que en el contexto social y político en que se está viendo Guatemala se necesita de personas que no estén involucradas con la actual administración, lejos de contribuir con la gobernabilidad del país. Ok, muy bien. Votaríamos en contra de los 3, dice. Ojalá llegue, ¿verdad? Hay algo que sí nos está uniendo. Hay algo que sí está uniendo a todo Guatemala. Ahora, el asunto es que están dejando la elección en manos de Manuel Valdizón. Entonces, corazón, ¿por qué no votan a favor de uno? Si lo más parecido ahora, a ellos es Adrián Zapata, ahora, o no. Ahora, Karina, entrémosle a otro tema. Lo más parecido a la filosofía de la UNE debería ser Adrián Zapata. Sí, ahora, entrémosle a otro tema, Karina, y es al cambio de la principal fuente de corrupción en el país, y es el Congreso. No, corazón. Sí, no lo satanice. La principal fuente de corrupción en Guatemala se llama empresariado deshonesto. Karina, ¿usted está de acuerdo con el Congreso? Pues fíjese que como ustedes los fueron a elegir, le quiero contar que yo no voto. Porque no porque sea una mala ciudadana, sino porque soy una mexicana con residencia guatemalteca, ¿verdad? Que sí soy guatemalteca de origen. Entonces, les quiero decir, ustedes son los culpables por ir a escoger a los mismos. ¿Usted es culpable de lo que está pasando hoy, Ricardo, o si usted fue a votar por ellos? Bueno, usted como observadora, entonces, yo le voy a contestar. Usted como observadora extranjera está de acuerdo con nuestro Congreso. Le voy a contestar. Dejémonos de cuentos. Los principales corruptos de Guatemala se llama alguna parte del sector empresarial inescrupuloso. Tienen a sus agentes, les pagan sus campañas, los lanzan al Congreso y ahí los tienen para que les hagan los mandados. Ahora, ¿quién es culpable? Ahora vamos a cambiar un poquito los papeles y le hago yo una pregunta. ¿Cómo se corrige? Con el cambio de la ley. Bueno, ¿quiénes cambian la ley? El Congreso. Bueno, ahora este Congreso lo va a cambiar. Seamos realistas. No engañemos a la población ni a la gente, Ricardo, porque lo peor que podemos hacer es engañarlos. Esa ley urge y aquí mismo se ha tratado de incentivar muchísimo que esa ley pasara desde que mono sabio como Roberto Alejos comenzó a hablar de eso. Aquí se ha apoyado mucho. No hay tiempo ahorita y no es el timing ahorita y no nos podemos encerrar en eso. ¿Cuándo sí? Y si usted fue a la convocatoria de elecciones, y usted sí fue, se pudo dar cuenta que el presidente, el TSE, dijo, urge la reforma a la ley electoral de partidos políticos, dijo, solo pase este proceso eleccionario y hay que comenzar a hablar del tema y que se haga una realidad. Pero no engañemos de una manera inescrupulosa, no me corten la cabeza, jovencito, de una manera inescrupulosa, no engañemos al pueblo de Guatemala. Ahorita, ¿por qué enfrentarnos por algo que humanamente no se puede hacer? Antes de que pase eso, hay cosas muy interesantes en la palestra del Congreso. La comisión pesquisidora en contra de un gran ladrón que tiene Guatemala, el ministro Eric Archila, el ministro de Energía y Minas. Hay cosas más importantes si vamos a hablar de corrupción. ¿Y quién corrompe a Eric Archila? ¿Y con quiénes hace negocio Eric Archila, por ejemplo, en el INDE? ¿Dónde están las campañas fraudulentas para la generación de energía? Entrémosle a los temas, no nos saltemos temas, porque si vamos a hablar de corrupción y hay gente sentada en el sillón de los Es que mire, Karina, fíjese que ahorita lo que salió a partir del 25 de mayo, perdón, de abril, fue un movimiento muy fuerte también, y ojo, porque se vio su repercusión el sábado en la Antigua Guatemala en contra de Manuel Valdizón. La gente, como usted dice, está cansada de los mentirosos. El mayor mentiroso que ha existido en nuestro país se llama Manuel Valdizón. ¿Porque usted no lo quiere y no quisiera que ganara de presidente o por qué? Porque la mayoría no lo quiere. ¿Quién es la mayoría, Karina? Ricardo? La gente que estuvo en el parque. Le voy a explicar yo. Yo Karina, fui a la manifestación está de esta defendiendo semana. lo indefendible. Cariño lindo, no estoy defendiendo nada. La vía para que usted no quiera a alguien es ir y hacer campaña por otro que levante y proponer que sus ideas son buenas. Pero yo que sí conozco aquí a todos los que han venido, Ricardo.
y que no me puedo dar a tol con el dedo yo. Mi fotografía. Vi a los agitadores. Es un peligro. Que le aseguro que muy probablemente son diferentes a los agitadores que usted vio el 25 de abril. Vi a las personas con pancarta que no se identificaban por la verdadera causa de la protesta y cuál debería ser el fin. Esa protesta a la que yo fui ya está tergiversada y está infiltrada. Vi a dos jovencitas relindas, guapísimas, con un cartelón que no tenía nada que ver, ellas no estaban integradas. Ellas no estaban por no a los privilegios, no estaban por no a la corrupción, no estaban por una renuncia, no se había dado la renuncia, no estaban por la línea. Ellas evidentemente están infiltrando, aparentemente, y tienen derecho de respuesta aquí, jovencitas, aparte de estar muy guapas, me fascinaría conversar con ustedes, pero es mi percepción como comunicadora social. Ellas están ahí por alguien más. Ahí no es el lugar, corazón. Si su candidata, que muy probablemente ellas pudiesen ser enviadas de la UNE, que propongan cosas serias. Para nosotros es muy importante que el periodo presidencial termine. Sí, que termine. Que Sí, es de 5 años y no de 4, ¿verdad? Porque es otra cosa. Eso es otra, y también hay que alternar la elección de diputados con presidentes. Exacto. Y hay un montón de cosas. Pero lo importante es que se complete el periodo presidencial, no podemos irnos para atrás. Que una protesta caiga en un juego de partidos políticos la desvirtúa, Ricardo. Eso ya Karina, no tiene yo lo he fin. plasmado en mi columna de opinión no hay que en el periódico. La protesta social. Yo lo he plasmado en mi columna de opinión en el periódico. Pero, Karina, esto está tomando un cariz distinto. Y como les dije anteriormente, hay que ver las cosas como son, no como uno quisiera que fueran. Yo quisiera que Otto Pérez Molina terminara, pero lo más probable es que no termine. Tiene que terminar, Ricardo. La lucha suya como buen ciudadano es para que termine y que no se violente un proceso electoral sobre pretexto de nada. Ahora mire, Karina. Puede caer en sedición y es un problema caer en sedición. Ahora mire, Karina, el asunto es analizar. Para eso estamos aquí, para analizar. Y sí, mi opinión, lo que yo quisiera es que él termine su periodo, pero lo más probable es que no lo va a terminar. Y me preocupa quién es el próximo vicepresidente, porque va a llegar a ser presidente. ¿verdad? Esa es una fumada muy rara. Esa es una fumada muy trágica. Y recordemos, Karina, que así como los rótulos que usted acaba de mostrar ahí, el hashtag renuncia ya, etcétera, etcétera, hay uno que va a la par, o que de repente ya lo rebasó, y es el hashtag no le toca. Eso es fuertísimo, Karina, y es una realidad, pues. O sea, la gente eso lo va a decir quiere. La gente en las urnas. Sí. Porque para eso hay un proceso electoral en donde el guatemalteco de una manera libre tiene que ir a votar. Porque y usted que estuvo en la convocatoria, Andrés, perdón, usted que estuvo en la convocatoria, motivó el voto el señor presidente del Tribunal Supremo Electoral. Que vayan, que voten, que mediten su voto, ¿sí o no? Por supuesto, que no pero voten ¿por qué nulo? eliminaron lo del voto residencial, actualizar el voto residencial? Preguntas, no sé por qué. Porque eso estaba ayudando mucho para que se eliminara el acarreo. No lo sé. El problema es que el acarreo, el problema que hay es que hablar en la próxima reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Por supuesto, pero ¿por qué ahorita? Pues, entiendo lo que usted dice, que las personas votan y que son libres para votar, pero el acarreo lo conocemos muy bien. Y que es un gran problema el acarreo, y yo lo he vivido en donde vivo. Hemos trabajado al respecto contra el acarreo, hemos logrado parar el acarreo fuertemente. La transición que se estaba dando con relación a que se vote solo con el DPI y actualizar los datos, eso era muy importante. Tristemente se medio separó y no se siguió. Ahí podrían haber cosas raras en el RENAP. Sí, pero ya no hay tantos muertos votando. Es difícil tener 2 nombres o 2 DPIs ahora, es un poco más difícil. En el interior todavía se da bastante. Pero hay que continuar. Entonces, el voto libre de las personas es lo más valioso. Sí, meditado. Y yo creo, Karina, que Andrés mencionó un aspecto muy importante de nuestras elecciones, el acarreo. Y habría que analizar, yo invito a los juristas que nos están viendo, a que analicen si eso no cae incluso en el delito de tráfico de personas. No. Yo invito a que lo analicen.
Porque el acarreo, Karina, el acarreo en gran parte es lo que tiene al país como está. En eso terminan las elecciones. Lo que la gente tiene que saber claramente es que el voto es secreto. A usted la pueden acarrear a donde quiera. Lo pueden llevar de un pueblo a otro pueblo. Puede estar un tipo afuera controlándole, si vos no votás por mí, entonces no te doy láminas para tu casa. Si no votás por nosotros o no te doy no sé qué. Que la gente entienda que el que está afuera no puede controlar nada. No va a saber por qué votó. No sabe, porque el voto es secreto. Es que eso es lo más importante. Ojalá ustedes de los medios hicieran una difusión a nivel nacional para poder aplicar lo que usted propone, el voto libre. Déjense acarrear, ¿qué importa? Pero vote libre, es su país, es sus hijos, son su familia, es su casa. Solo le van a hacer el favor de llevarlo y de traer. O sea, pendejo, si quiere. Pero vote con libertad. El que está afuera no va a saber por quién votó usted, va a saber cuando no ganó. Y entonces tampoco ya no va a tener pisto para pagarle nada. O sea, son babosadas. A nuestras personas, a nuestros ciudadanos los confunden continuamente, los amenazan. Esa es una injusticia fuertísima que ocurre, yo lo he vivido muchas veces, porque llegan en el pueblo, vos y dónde vivo, para inscribirse. A decir que vivís ahí en el Platanal. Va, entonces le dan otra cédula. Eso pasaba antes con la cédula. Sí, pero ahorita con el DPI han logrado, se ha reducido muchísimo. A mí me pareció muy bien el hecho de que se hiciera lo del DPI, que se revalidara, y ojalá que mucha gente revaliden su voto, porque parece ser que hay algún problema. Revalidar pero si no se revalidan, por ejemplo, yo no sé ¿se actualiza? Bueno, hay unos hay que actualizar y otros revalidar, pero ojalá que todos los que votaron con DPI en las elecciones pasadas y que no han ido a actualizarse, puedan votar. Si no va a ser un cisma. Es que eso está preparado, porque el RENAP y el tribunal nunca macharon las líneas. Entonces eso es de mucho cuidado. Si ustedes quieren hacer algo por Guatemala realmente a fondo, exijan eso. Ustedes, los medios que tienen ese poder tan grande. Que lo aclare el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Que el RENAP y el Tribunal Supremo Electoral. Yo tengo en 2 días hacemos un programa de la apertura de coyuntura electoral 2015 con el presidente del TSE, voy a plantear su porque es precisamente mi caso, yo en las elecciones anteriores voté con mi cédula de vecindad y ahora por primera vez voy a votar con DPI. Y ahí creo que son 2 millones de personas que faltan actualizarse. Hace falta, no, habría que preguntarle al presidente del Tribunal Supremo Electoral si yo puedo votar. Sería lindo que saquen una campaña ya, ¿verdad? Bueno, si usted mira en nuestra página, ahí sale un reglón donde usted puede entrar a la página del Tribunal Supremo Electoral y ver si su voto ya está actualizado. Pero lo más importante, creo yo, Karina, es lo que acaba de mencionar Andrés. Hacer conciencia en la gente, que lo que van a hacer es darle un jalón, llevárselo a votar y regresarlo a su casa, pero nadie puede saber por quién votó usted, ni Andrés ni yo, el voto es secreto, o sea, no hay forma de que se sepa por quién votó. Si alguien quiere tener la gentileza de llevarlo y de traerlo, que lo haga, pero esa persona no puede saber por quién votó, el votante. Eso es imposible, no hay forma de controlarlo, como bien dijo Andrés, hasta que se sepa el resultado de las elecciones. ¿Verdad? Muy bien, van a estar atentos entonces al proceso electoral. Por supuesto. Usted, Ricardo, también. Por supuesto, claro. Vamos a ver, vea canal. Va, muy bien, qué bueno. Gracias a los dos por haber venido. Es un tema que yo creo que no se le debe mentir a la población y no se le debe de crear falsas expectativas. Es muy peligroso crear falsas expectativas. También le hago un llamado a mis hermanos de Codeca que vienen esta semana a manifestar. Ojo y no caigan, por favor, hermanos, en el juego de algunos artífices que pudiesen sentirse descubiertos en estos momentos. Los muertos los vamos a seguir poniendo los mismos de siempre. Los que pudiesen soportar esto con las armas igual van a ser juzgados tarde o temprano, y el status quo que quiere cambiar, los mismos de siempre que tienen privilegios, que aparentemente están asustados por el tema de las declaraciones de la Reina del Sur,
porque están algunos de ellos involucrados en lavado y narcotráfico, y otros pues están defraudando al fisco, están asustados. Nosotros seguimos teniendo las mismas consignas, la verdadera lucha social por el cambio de privilegios, por la oportunidad de sobrevivir, de comer y de educarse. Eso es muy diferente a hacernos copartícipes de la agenda de los que el día de hoy están descubiertos. Bendiciones y los veo el día de mañana. Gracias, Karina.